El universo parece ser un lugar inmutable, estático. ¿O no? Soy Javier Moldón, investigador del Instituto de Astrofísica de Andalucía, y os presento el universo en un parpadeo, donde me gustaría mostraros eventos del universo que muestran que este es dinámico, cambiante y que evoluciona con el tiempo. Para entender esto necesitamos entender las escalas de tiempo. Pensad en la actividad humana, por ejemplo las ciudades. Los cambios en las ciudades suelen ocurrir en escalas de entre 10 y 100 años, pero hay escalas de tiempo mucho mayores, como por ejemplo la geológica. ¿Cuánto tarda en formarse una montaña o una cordillera? En general, aquí estamos hablando de escalas de tiempo de entre decenas y centenas de millones de años. Y los millones de años, aunque sea una magnitud que difícilmente podemos comprender, son las escalas típicas del universo. Muchos de los eventos en el universo requieren millones de años. Vamos a empezar con un ejemplo en nuestro vecindario, la Vía Láctea. Y, por ejemplo, aquí podemos ver una fotografía que tomamos hoy de la galaxia de Andrómeda. Si tomamos una segunda fotografía el mes que viene o el año que viene, veremos prácticamente lo mismo, no habrá cambios significativos. Y esto es debido a que las escalas de tiempo humanas, donde tomamos mediciones astrofísicas, suelen ser muy cortas comparable con los tiempos necesarios para que se produzcan cambios dinámicos, en este caso en las galaxias. Aquí tenemos un ejemplo de una galaxia espiral similar a la Vía Láctea, Messier 74, donde vemos los brazos espirales y la estructura general de la galaxia, y lo que sabemos, midiendo las velocidades de las estrellas de nuestra propia galaxia, sabemos que la Vía Láctea completa una rotación en unos 250 millones de años. Así que podemos hacernos una imagen de cómo rotan las galaxias, pero para ello necesitamos que el tiempo transcurra muy rápido. Para ello lo que podemos hacer servir son simulaciones, donde podemos ver, por ejemplo, la rotación de una galaxia de este tipo espiral. Lo que vemos es que la rotación es muy similar en las afueras de la galaxia y en el centro. En la parte central el giro es más rápido, pero el resto es bastante constante. Y aquí podemos ver cómo rota una galaxia. En el caso de la Vía Láctea, nosotros, el Sol, el sistema solar, se encuentra a 26.000 años luz desde el centro y más o menos tiene un movimiento circular alrededor del centro galáctico a una velocidad de unos 240 km por segundo. Vamos a imaginarnos cómo es esta escala de tiempo, cómo es esta evolución del sistema galáctico. Imaginar que el Sol ahora mismo está en esta posición, pero nosotros sabemos que está rotando más o menos una trayectoria circular alrededor de la galaxia. Sabemos que hace 250 millones de años estábamos en el mismo punto de la galaxia, en este caso en la parte inferior, en esta simulación. Vale, ¿cómo era la Tierra en esa época, hace 250 millones de años? Pues más o menos cuando la Tierra estaba en la misma posición dentro de la galaxia es cuando empezó el periodo Triásico y es cuando empezaron a aparecer los primeros dinosaurios. Después, en el periodo Jurásico, que duró unos 55 millones de años, vemos que el Sol y la Tierra junto a él fue cambiando la posición alrededor de la galaxia hasta este punto aproximadamente, y durante el Cretácico inferior fue cuando el Sol estaba en el otro lado de la Vía Láctea. Este periodo, el Cretácico superior, acabó hace 65 millones de años con la extinción de los dinosaurios, y podéis ver que más o menos el Sol estaba aquí. Por lo tanto, durante toda esta trayectoria fueron la vida y muerte de los dinosaurios, lo que dio lugar después a la última era, la era cenozoica, donde se desarrolló la vida de los mamíferos. Y hoy en día volvemos a estar en esta misma posición. Es para tener una idea de las escalas de tiempo que estamos moviendo aquí. Y yo pregunto, ¿saben bailar las galaxias? Porque aquí estamos viendo que las galaxias saben rotar. Si nos alejamos un poco, podemos ver que la Vía Láctea, por ejemplo, está rodeada de otras galaxias. Por ejemplo, Andrómeda está muy cerca. Esto es en escalas de unos 10 millones de años luz. Aquí podemos ver una fotografía de un conjunto de galaxias, y en esta fotografía podéis ver aquí una espiral, aquí otra espiral y algunas lenticulares y demás galaxias. En esta fotografía esto es un grupo de galaxias que están muy cerca entre ellas. Y lo que puede suceder de vez en cuando es que estas galaxias colisionen.
De nuevo, no podemos ver ni medir estas colisiones en tiempo real, pero podemos hacer simulaciones. Y esto es una simulación de cómo se vería una colisión entre una galaxia similar a la Vía Láctea y Andrómeda. Como veis, los discos se perturban debido al efecto gravitatorio y se forman, esto es importante, estas corrientes de gas y de estrellas que emanan de estas galaxias en interacción. Finalmente, debido al efecto gravitatorio y de fricción, los núcleos se van a juntar y van a formar un único núcleo y formarán en definitiva una nueva galaxia. Parte del material será expedido, tanto el gas como las estrellas, y parte se formarán nuevas estrellas en la parte central. Este proceso puede tardar varios miles de millones de años, y de hecho una colisión similar se espera que pase entre Andrómeda y la Vía Láctea dentro de unos 3.000 millones de años. Pero, por supuesto, necesitamos mediciones reales. ¿Cómo podemos medir esto? Bueno, no podemos hacer una película, no podemos medir estos cambios a lo largo del tiempo, pero podemos tomar fotografías fijas que demuestren cómo estas interacciones ocurren. Por ejemplo, en esta fotografía, todas son del Hubble Space Telescope, podemos ver cómo aquí hay dos galaxias interaccionando, una está atravesando perpendicularmente a la otra. Podemos ver diferentes etapas. Por ejemplo, aquí podemos ver esas corrientes de gas que se han formado, igual que podemos verlas aquí, y en este caso muy claramente. Esto quiere decir que estas galaxias han pasado en la primera interacción, donde más material era expedido. Por ejemplo, aquí son galaxias que se están acercando, todavía les falta un tiempo, y en cambio aquí es una etapa más posterior, donde vemos que ya se ha formado el núcleo central conjunto de las dos galaxias. Y aquí vemos que otra fotografía que muestra una colisión tal y como está ocurriendo. Por lo tanto, aunque no podamos tener una película, podemos tener fotos fijas y de ahí juntar esta información con las leyes físicas para producir simulaciones que nos muestren cómo es este cambio dinámico. Y no solamente en óptico se ve, por ejemplo, aquí a la izquierda tenéis una imagen de un grupo de galaxias, predominantemente 3 galaxias, esta y esta, que no parecen estar en interacción, no parece que haya una dinámica demasiado turbulenta, pero cuando observamos en ondas de radio podemos observar la línea espectral de 21 centímetros de hidrógeno neutro, y ahí podemos ver que la actividad es mucho más dinámica. De hecho, vemos estas corrientes de gas, el hidrógeno neutro nos permite visualizar el gas, y lo que vemos es que estas dos galaxias están unidas, y eso quiere decir que hace un cierto tiempo tuvieron una colisión y por lo tanto están interaccionando. También esta galaxia tiene gas que se une con la galaxia principal. Pero podemos ir más allá, no solamente colisiones con 2 o 3 galaxias, sino con decenas o incluso centenares de galaxias. Estos son los cúmulos de galaxias, estamos a escalas mucho mayores, y vemos que las interacciones son múltiples y continuas. De hecho, a gran escala, la dinámica de las galaxias es más parecida a un fluido que a otra cosa. Podemos ver eso en una simulación muy interesante donde investigadores hace 3 o 4 años realizaron simulaciones numéricas de la dinámica de este gas. Podéis ver en la parte inferior cómo todo el gas y las galaxias van uniéndose e interaccionando entre ellas. Ahora ha habido una explosión de actividad debido a la formación estelar que produce estas colisiones. Por la derecha ahora también hay cierto material que se está empezando a unir y también creará actividad dentro de poco. En la parte superior hay muchas interacciones entre varias galaxias. Como veis es bastante caótico y turbulento. Y ahora transicionamos a cómo se vería en óptico. Ahora estamos viendo las estrellas, no el gas, sino las estrellas que forman las galaxias. Podéis ver algunas galaxias espirales por la parte superior y demás. Como veis, esto es más parecido a un fluido que a un cuerpo rígido, digamos.
Y este sería un ejemplo de cómo sería la dinámica del universo a gran escala, contemplando varios cientos de galaxias. Pero podemos ir más allá. La mayor escala del universo es la que se encuentra donde podemos encontrar la red cósmica que llamamos. La simulación que os he puesto ahora sería una parte central de un núcleo denso, como por ejemplo este de aquí, donde tenemos centenares de galaxias, pero vemos que todo esto se ramifica en una serie de filamentos. Estos filamentos es donde condensa la mayor densidad de materia oscura y es donde la densidad de gas aumenta y por lo tanto se forman más galaxias y por lo tanto más estrellas. En esta gran escala el universo es bastante uniforme, forma esta red reticular que parecen incluso neuronas, y el mismo grupo que realizó la simulación anterior también simuló cómo evolucionan estos filamentos. Entonces aquí podemos ver una simulación. Los cúmulos azules son nodos de materia oscura. Como podemos ver, esto es un cambio cinemático, simplemente están cambiando la cámara de esta simulación. Vemos todos estos filamentos y estas agrupaciones de galaxias. Aquí lo que estamos viendo es materia oscura y ahora en color rojo vemos la temperatura del gas hidrógeno. Habéis visto ahí una explosión en el centro. Lo que está sucediendo es que cuando empiezan a caer todas estas galaxias unas sobre otras, empiezan a producirse nuevas estrellas y esas nuevas estrellas empiezan a calentar el gas de su alrededor. Entonces estas explosiones están pasando en escalas de miles de galaxias, o sea, son escalas enormes y abajo podéis ver cómo evoluciona el tiempo. Ahora estamos llegando a los 6.000 millones de años, donde veréis una secuencia de explosiones en el centro. Y realmente estas explosiones parecen fuegos artificiales. Lo único que estos fuegos están ocurriendo en escalas del orden de miles, incluso millones de galaxias. Ahora el color cambia a morado porque están representando los elementos pesados más allá del hidrógeno. Lo que está ocurriendo aquí es que la primera generación de estrellas ha sintetizado nuevos elementos químicos, como el carbono, el nitrógeno, el oxígeno, que veis que se están dispersando por todo el universo. Eso permite que en la segunda generación se formen estrellas con mayor metalicidad y después de varias generaciones se acaban formando planetas sólidos como la Tierra, por ejemplo. Estamos llegando a la escala de 11.000 millones de años, cercano a la actualidad. Esta simulación está simulando el universo desde sus inicios hasta la era actual. Y aquí volvemos a la representación de materia oscura, que es la que forma la estructura del universo. Muy bien, hemos ido subiendo de escala temporal, cada vez escalas más largas y espacios mayores, pero ¿podemos ver este tipo de fuegos artificiales en tiempo real? ¿Podemos medirlos sin necesidad de simulaciones? Pues sí podemos, por ejemplo, las explosiones de nova. Ahora vamos a sistemas pequeños. Estos son sistemas estelares. En este caso tenemos una enana blanca que ha sufrido una explosión. Aquí tenemos imágenes en 1993, 97, ahora pasamos a 2012 y como vais viendo, se va viendo cómo la expansión de este cascarón va aumentando el tamaño de estos residuos de la explosión, hasta 2018 y 2019. Os voy a enseñar otro ejemplo muy interesante de Nova Persei 1901, es una explosión que ocurrió hace 100 años, más de 100 años, y aquí podéis ver cómo la secuencia de imágenes a lo largo de los años muestran esta explosión radial, esférica y simétrica, muy parecida a lo que vemos en unos fuegos artificiales aquí en la Tierra. Aquí podéis ver el movimiento. Y para esto, pues simplemente hace falta esperar varios años, tomar fotografías en las mismas condiciones, un año tras otro, para finalmente poder hacer una película. Y esto tener en cuenta que es una película real, esto no es una simulación, esto es una secuencia de fotografías reales. Y con esto se puede medir la expansión de este envoltorio, y que es del orden de unos 1000 kilómetros por segundo. Hay otro caso muy interesante, que es además donde yo trabajo, que son las binarias de rayos X. Las binarias de rayos X están formadas por un agujero negro, como podéis ver en esta ilustración, y estos agujeros negros a veces se forman cerca de otra estrella, una estrella muy masiva, y le roba material a esta estrella. Este material cae en forma de espiral en un disco de acreción que emiten rayos X y rayos gamma, y forma chorros bipolares de material que sale eyectado de forma bipolar.
Y este material, en este caso hacia arriba y hacia abajo, sale despedido a grandes velocidades cercanas a la velocidad de la luz. Esto es algo que ocurre en las galaxias a nivel galáctico, en los llamados quasars, y como todo lo que ocurre en sistemas galácticos, tardan cientos o miles de años en evolucionar, por lo tanto no podemos verlo, pero en las binarias de rayos X, que son sistemas mucho más pequeños, estos cambios ocurren en escalas de tiempo de semanas. Entonces, estos son unas observaciones en radio de muy alta resolución que se hicieron con el VLBA, donde podéis ver que en cuestión de semanas estos chorros de material van evolucionando, ahora volverán a verse. Además va cambiando de dirección porque va precesionando, pero básicamente estas burbujas rojas que van desplazándose desde el centro son ese material eyectado a velocidades cercanas a la velocidad de la luz. Y podemos hacer una película, como podéis ver, real, estos son observaciones reales en radio, viendo esta evolución dinámica. Vale, ahora vamos a pasar a escalas incluso más cortas, menos de un parpadeo. Y tenemos sistemas muy compactos que cambian muy rápido. Por ejemplo, hay unas señales que se reciben en ondas de radio que son periódicas, son regulares y muy constantes y que suelen ocurrir en fracciones de segundo. Es decir, recibimos radiación en pulsos, en pum, pum, pum. Y estos son causados, por supuesto, por los púlsares. Los púlsares son estrellas de neutrones en muy alta rotación y con un campo magnético muy elevado. Y en algunas ocasiones, cuando se forman estos haces debido al campo magnético, en algunas ocasiones esos haces nos llegan directamente a nosotros, a la Tierra, y podemos observarlos en forma de pulso. Como podéis ver abajo, cuando este haz cruza la línea de la visión de la Tierra, vemos el pulso y el resto del tiempo no vemos nada. Y entonces podemos ver que este pulso es muy constante y persistente. De hecho, es muy interesante que se puede ver cómo suenan estos pulsares. No es sonido real, por supuesto, estos son pulsaciones en ondas de radio, pero podemos ver a qué velocidad están pulsando estos pulsares. Y estos son ejemplos reales. Aquí tenemos el pulsar B0329, que tiene un periodo de un poco menos de un segundo. Cada segundo tenemos una pulsación. Pero este es uno de los relativamente lentos. Hay pulsas con periodos mucho más cortos. Este tiene algo más de ruido, pero vemos que es más rápido. En este caso vemos que aquí ya llegamos a varias decenas de pulsaciones por segundo. Es mucho más rápido que el anterior, pero por supuesto hay más rápidos. Aquí ya estamos pasando a centenares de pulsos por segundo. Y los pulsas más rápidos llegan a pulsaciones de miles de pulsos por segundo. Aquí ya prácticamente no podemos distinguir un pulso de otro, parece casi un continuo. Estos son ejemplos de pulsas que al menos se repiten, pero también tenemos otros eventos como los gamma ray bursts y los fast radio bursts. Estos son fenómenos diferentes, pero básicamente son explosiones que ocurren una sola vez. Pueden ocurrir en rayos gamma, que se detectan con satélites o telescopios terrestres, y los radio bursts, que se detectan con radiotelescopios. Hay radio bursts que se han visto que se repiten, que son parecidos a los pulsars, pero en general estos eventos son únicos. Ocurren una vez y no se vuelven a ver nunca más. Son disruptivos, destrozan las estrellas que lo causan y por lo tanto no se vuelven a ver. Y además son tremendamente cortos. Estos pulsos suelen durar unos pocos milisegundos. Es decir, son eventos que ocurren una vez y no se vuelven a ver. Por suerte el universo es muy grande y se ven muchos de ellos. Cada semana se pueden ver algunos, pero cada uno de ellos es único, absolutamente único. Por ejemplo, aquí tenemos la curva de luz de un GRB en rayos gamma y no hay emisión, durante un tiempo no se ve nada de emisión y después durante una fracción de segundo, esto es medio segundo, o sea, esto es una parte de una fracción de segundo, vemos una emisión de rayos gamma muy alta y después desaparece y ya nunca más se vuelve a ver. Lo mismo sucede con los FRBs, Fast Radio Bursts, donde aquí tenéis una representación del tiempo en milisegundos y la frecuencia a la que nos llega la señal. Veis que la señal es muy tenue, sumando todas estas señales vemos que hay un pico de este tipo.
Estos eventos son tremendamente difíciles de detectar. De hecho, hace unos pocos años o décadas que los conocemos porque necesitas instrumentación muy precisa. Pensad que podéis estar observando horas o días y solamente durante un milisegundo vas a encontrar señal. El resto del tiempo no hay señal, no detectas nada, pero hay una señal muy intensa durante un periodo de tiempo muy, muy breve. Y por supuesto también quería enseñaros uno de los aspectos dinámicos del universo más relevantes hoy en día, que es la colisión de dos agujeros negros. Sabemos que cuando dos agujeros negros están muy próximos, forman una espiral donde van cayendo uno sobre otro y al final acaban colisionando y fusionándose en un único agujero negro. Esto perturba el espacio-tiempo y produce ondas gravitacionales que viajan por el espacio y acaban llegando a la Tierra, donde se pueden detectar. Se detectan con instrumentos como LIGO o como Virgo, o la colaboración de ambos, y lo que se ve son cosas parecidas a esto. Esto es la perturbación del espacio-tiempo. Al principio vemos solo ruido, pero después, según se van acercando estos dos agujeros negros, se va viendo una oscilación, cada vez más rápida, hasta que llega un punto que desaparece. Después de este punto ya no se ve ninguna perturbación más. Y esto es, bueno, son los datos y esto es el modelado de estos datos. Vemos que esto representa la unión de dos agujeros negros para formar un único. Aquí vemos el tiempo y la frecuencia y cómo esto va creando un pequeño repunte. Pero si veis la escala de tiempo, esto sucede en una fracción de segundo, en 0,1 segundos, una décima de segundo, dos agujeros negros acaban desapareciendo en uno y ya no vuelves a ver más señal, puesto que un único agujero negro no va a producir señal. De hecho, esto también se puede escuchar. Las ondas gravitacionales no se escuchan, pero tienen una frecuencia similar a lo que podemos oír. Y aquí podéis ver lo que dura una colisión de dos agujeros negros. Realmente es menos de un segundo, se forma el agujero negro y los otros dos desaparecen casi inmediatamente. Y ya para acabar, quería enseñaros el evento más rápido que se ha medido. Y esto es una pulsación del púlsar del Cangrejo, que es un púlsar que hay en el centro de la nebulosa del Cangrejo. Es un púlsar como el que os he enseñado antes, pero muy joven, y presenta lo que se llaman megapulsos. De vez en cuando, uno de sus pulsaciones es tremendamente alta. Estos son más o menos unas millones de veces más alto que la emisión normal de muchos otros pulsars, pero con una duración tremendamente corta. De hecho, este pulso se midió que duró 0,4 nanosegundos. Pensad que aquí nos estamos moviendo. Antes hablábamos de milisegundos, pasamos los microsegundos y vamos a los nanosegundos. Los nanosegundos son la milmillonésima parte de un segundo. Y esto dura una fracción de un nanosegundo. Por supuesto, para detectar esto necesitas relojes muy precisos que puedan medir estos cambios muy rápidamente. Yo creo que este es el evento más rápido que se ha medido jamás y estamos en el orden de nanosegundos, que ya empiezan a competir con lo que son la precisión de los relojes atómicos, básicamente. Bueno, para acabar, la conclusión es, sí, el universo es dinámico, hay cambios en escalas de tiempo muy largas y también muy cortas. Para escalas de tiempo muy largas necesitamos simulaciones, es decir, necesitamos potencia de computación y entender muy bien las leyes físicas para poder simular lo que ocurre durante millones de años en el universo. Y para tiempos muy cortos, donde las cosas son efímeras y desaparecen casi al instante, necesitamos instrumentación muy precisa que sea capaz de captar estas señales tan tenues y tan breves. Así que para concluir, el universo es dinámico, algunos cambios tardan una eternidad, pero otros efímeros son simples parpadeos. Muchas gracias.